parece, Víctor, que a pesar de que ya se transcurrieron 20 años de lo del muro y unos 18 años del derrumbe de la Unión Soviética y del socialismo en estos países, hasta la fecha no se ha analizado, no se ha reflexionado, no se ha pensado en lo que realmente, el significado profundo que eso ha tenido, en el sentido de, porque como decía Alejandro, ha habido la tendencia desde el principio, desde la primera expresión de Fukuyama fue el que definó, y eso le allanó el camino a los pensadores, se volvieron perezosos, ¿no? Yo no he encontrado análisis, digamos, como ha sucedido a través de la historia del siglo XX, en otros momentos y en otras geografías, de pensadores que han reflexionado sobre el fenómeno, ¿no? Aquí pareció muy fácil el derrumbe, todos estuvieron contentos, pero no ha habido un análisis de todo lo que se pudo haber perdido con ese derrumbe, es decir, sin ningún maniqueísmo, ¿no? Es decir, creo que ahí se encierran ciertas cosas, porque lo que va a suceder en el futuro es que se derrumbó todo, pero los problemas esenciales de la humanidad continúan, ¿no? Pareciera que Marx siguiera teniendo razón. Ahora, lo que desapareció no fue el socialismo, fue unos regímenes totalitarios fundamentados en una filosofía marxista, socialista, etc. El socialismo sigue vivo. Y parte de la reflexión, perezosa seguramente o no, es que las izquierdas occidentales se reconvirtieron en el ámbito de la democracia y gobiernan países capitalistas, pero digamos con un estado del bienestar socialista muy fuerte, como Francia, España, Gran Bretaña incluso. Es decir, el modelo capitalista puro, y es curioso que se cumplen 20 años de la caída del muro de Berlín, en la segunda gran crisis del capitalismo contemporáneo. La caída de Wall Street. Entonces, entre la caída del muro de Berlín y la caída del muro de Wall Street, digamos, el Wall Street, se da en un marco donde el socialismo es una vía. Lo que pasa es que no el socialismo de la Unión Soviética, ni de la RDA, ni de Ceausescu, ni de Fidel, sino un socialismo que debe de convivir democráticamente, y creo que lo ha conseguido. Hay personajes que han hecho una reconversión asombrosa y exitosa. Es decir, me da la sensación que en la Europa occidental vive mucha más gente mejor que en Estados Unidos, por poner dos ejemplos claros. Es decir, el gran debate que pone a Obama como un líder histórico es un debate superado en Europa hace años. Es que el Estado garantice que la gente se cure. O sea, el debate fundamental que hay en Estados Unidos es tan ramplón como ese. ¿El Estado va a curar a todo el mundo o no? Eso es algo muy superado. Yo creo que también está en crisis la concepción política de la era Reagan-Thatcher. Es decir, esa concepción de la política hizo que se desmantelara muchas actividades del Estado, algunas de ellas centrales, como por ejemplo la salud. Cuando ocurrió este ciclón en Nueva Orleans, es increíble, Katrina, ¿no? Sí, que los Estados Unidos podían desplegar en cuestión de segundos cientos de aviones sobre el territorio de Irak, pero no podían socorrer a los habitantes de Nueva Orleans. Esto es, no sé, una tontería. Y prueba, digamos, que muchas de las tareas del Estado que aquellos liberales o neoliberales de los años 80 consideraban que se debían dejar, hoy en día no se puede concebir. Por ejemplo, para no ir tan lejos, ante fenómenos como las epidemias, las contingencias climatológicas, las crisis financieras recurrentes, es imposible que el Estado no pueda intervenir. Es decir, es irracional y suicida. Si el Estado no se encarga de solucionar cosas que el mercado no puede, entonces estaríamos condenados a sufrir miles de muertos, ¿no? Ahora, desafortunadamente, esa filosofía de Reagan y Thatcher, etcétera, no fue exitosa.
Es decir, no fue exitosa en todos sitios. O sea, en estos años 80 hubo países que no se desmantelaron. Es más, que profundizaron, diría yo, especializaron el rol del Estado, ¿no? Ennicharon el rol del Estado. Vamos a dedicar al Estado a lo que el mercado no. Entonces convivieron bien y creo que les ha salido razonablemente bien. ¿En qué estás pensando? Pues estoy pensando en la Europa del Mediterráneo. Por ejemplo, España es un fracaso en cuanto a empleo. Quiero decir, España es un país que, a pesar del crecimiento económico amplio, tiene un modelo económico que cuando hay crisis no da empleo. Sin embargo, puede transitar estas épocas de desempleo fuerte porque el estado de socorro que ha generado permite que el 17% de la población activa que no tiene empleo, si se enferma, se cure y que le den de comer, es decir, no cae en un estado de indefensión. Hay 40 millones de norteamericanos sin acceso a la salud. Entonces, donde el Estado que cubre las necesidades de este tipo tiene tiempo de solventar sin un estallido, sin hambre, sin un desempleo del 17. España en su mejor época, en la época que más ha crecido, ha tenido un desempleo del 7. En México creo que nos escandalizamos con un 4, ¿no? Claro, no sé si son falsas o no. Esas cifras es otra cosa, ¿no? Eso es parte de los otros muros que se han ido creando a partir de la caída del muro. Es decir, la manera como, la alegría con que se celebró esta caída, que era totalmente justificada, ha impedido que evitemos que otros muros como es el crecimiento de la pobreza, la imposibilidad de combatir la pobreza y todo esto. Mi conclusión, me atrevería a pensar, es que por supuesto hay que celebrar la caída del muro de Berlín, pero me preguntaría yo si estamos viviendo en un mundo mejor que el de hace 20 años. Yo creo que los problemas se han agudizado en todos los términos. La migración, todos estos problemas relacionados con la migración, la pobreza, la miseria, los guetos que se forman alrededor de las gentes potentadas, ¿sí? O lo contrario, como está sucediendo en Brasil, ¿no? Que están haciendo guetos en las favelas, ¿no? Yo diría en mi conclusión, yo diría en mi conclusión que este mundo es mejor que hace 20 años en el oasis de la Europa occidental. Tal vez. Es decir, en el oasis este, sí. Creo que es mejor, creo que es más libre. Ahora, el mundo como mundo. Pero aún ahí, en el oasis de la Europa occidental, se están valiendo de los muros para que no puedan. Por eso digo que es más libre, es más unido, es más solidario. Mira, el cambio de Comunidad Económica Europea a Unión Europea no es un baladí. Este intento que sobre todo las izquierdas en Europa han hecho, en el sentido de no queremos un tratado de libre comercio en Europa, sino queremos una Europa que se ayude, que coopere, que los ricos empujen a los pobres. Por eso los alemanes se quejan de que sus impuestos van a carreteras en Portugal. Bueno, claro, así es. Si no, Portugal por sí sola nunca se va a poner el nivel, ni España, ni Irlanda, ni Grecia, ni mucho menos ahora Rumanía, Bulgaria, etc. Yo creo que a 20 años de la caída del muro cabría ser el saldo que deja el neoliberalismo. Si tomamos al neoliberalismo como la ideología triunfante después del muro de Berlín. Pues bien, yo creo que el saldo del neoliberalismo ha sido negativo en materia, por ejemplo, como la pobreza. Eso me parece que, si bien el mundo puede tener hoy más libertades políticas, la pobreza ha crecido como el desierto, ¿no? Pues muchas gracias, terminamos entonces aquí.